Límpiame la habitación 33. Que nadie sepa que estuve aquí. Jefe, la anciana insiste en que limpie la 33. Imposible. Ella murió hace 20 años. Esa puerta nunca se abre. Tengo la llave. ¿Qué habrá dentro? Parte 1. El Hotel San Cristóbal no era simplemente un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era una bestia de piedra y madera que respiraba con el peso de un siglo de secretos. Para Pablo, un hombre de 40 años con manos callosas y una ética de trabajo inquebrantable, el hotel era simplemente su lugar de empleo. Llevaba su polo negro de cuello blanco y su inmaculado delantal blanco con el orgullo de quien sabe que su labor, aunque invisible para muchos, es esencial. Sin embargo, esa noche, el aire en los pasillos tenía una densidad diferente, una pesadez que se adhería a la piel como una telaraña húmeda. Eran las 2 de la madrugada. El silencio en el tercer piso solo era interrumpido por el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes que parpadeaban con una cadencia hipnótica, proyectando sombras largas y danzantes sobre la alfombra roja desgastada. Pablo empujaba su carrito de limpieza. El chirrido de una de las ruedas resonaba como un lamento metálico en la quietud de la noche. Se detuvo un momento para secarse el sudor de la frente. A pesar del aire acondicionado, sentía un frío extraño, un soplo helado que no provenía de ninguna ventilación, sino que parecía emanar de las mismas paredes. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Tac, tac, tac. Era el golpe rítmico y seco de un bastón contra el suelo de madera que asomaba donde la alfombra estaba raída. Pablo levantó la vista, esperando ver a algún huésped insomne perdido en los pasillos laberínticos. Al final del corredor, donde la luz era más tenue y las sombras parecían cobrar vida propia, vio una figura. Era una anciana. Su presencia era tan frágil que parecía que una ráfaga de viento podría desintegrarla. Llevaba un camisón largo con estampado floral, descolorido por el tiempo, que ondeaba levemente aunque no había brisa alguna. Su cabello blanco caía en mechones finos sobre sus hombros huesudos. Se apoyaba pesadamente en un bastón de madera oscura. Pablo, siempre servicial y educado, sintió un instinto primario de huida, un nudo en el estómago que no podía explicar, pero su naturaleza amable se impuso. «¿Señora?», preguntó Pablo, su voz resonando demasiado fuerte en el pasillo vacío. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda para volver a su habitación?». La anciana no levantó la cabeza de inmediato. Se quedó inmóvil, como una estatua de cera olvidada en un museo clausurado. Lentamente, muy lentamente, alzó el rostro. Sus ojos estaban hundidos en cuencas profundas y oscuras, y su piel tenía el color del pergamino antiguo. No había maldad en su mirada, solo una tristeza infinita, una melancolía que parecía abarcar décadas. Ella levantó una mano temblorosa, señalando con un dedo largo y nudoso hacia una puerta al final del pasillo, una puerta que estaba casi oculta por las sombras. «Límpiame la habitación 33», susurró. La voz no sonó como la voz de una persona viva. Sonaba como el crujido de hojas secas pisadas en otoño, un sonido rasposo y gutural que hizo que los vellos de los brazos de Pablo se erizaran. Era un susurro, pero retumbó en sus oídos como un grito. «Que nadie sepa que estuve aquí», añadió ella, con una urgencia que heló la sangre de Pablo. Pablo parpadeó, confundido. Miró hacia la dirección que ella señalaba. La habitación 33. Rara vez le asignaban esa sección del pasillo. Solía usarse para almacenamiento o estaba en reparaciones perpetuas. Cuando volvió a mirar hacia la anciana para preguntarle si tenía la llave, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sobre el carrito de limpieza, justo al lado de sus botellas de desinfectante, había aparecido una llave. Era antigua, de hierro pesado y oxidado, con el número 33 grabado toscamente en el metal. Pablo miró la llave y luego levantó la vista rápidamente.
El pasillo estaba vacío. Parte 2. La llave giró. No fue un movimiento suave. El mecanismo interno de la cerradura protestó con un chirrido metálico y agonizante, como si estuviera triturando huesos pequeños en su interior. El sonido resonó en el pasillo vacío, amplificado por el silencio sepulcral del hotel. Pablo sintió la vibración del metal oxidado recorriendo su brazo hasta el hombro. Una sacudida eléctrica que le advertía, por última vez, que no debía continuar. Pero sus manos, sudorosas y temblorosas, empujaron la pesada puerta de madera. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido prolongado de las bisagras secas, exhalando una bocanada de aire viciado que golpeó a Pablo en el rostro. El olor era abrumador. Una mezcla rancia de lavanda vieja, polvo acumulado durante décadas y algo más siniestro. Un hedor cobrizo y dulce que recordaba a la carne cruda dejada al sol. Pablo tosió, cubriéndose la nariz con el antebrazo. La oscuridad en el interior de la habitación 33 era absoluta, densa como tinta negra. La luz del pasillo apenas lograba penetrar unos metros, revelando un suelo de parqué cubierto por una alfombra oriental que alguna vez debió ser roja, pero que ahora estaba teñida de un marrón sucio y perturbador. «Con permiso», susurró Pablo, santiguándose rápidamente. Su voz temblaba. Era una costumbre arraigada desde su infancia en su pueblo natal, un respeto instintivo por los espacios ajenos, especialmente aquellos que parecían habitados por sombras. Entró. Empujó el carrito de limpieza hacia el interior y la puerta, como si tuviera voluntad propia. Comenzó a cerrarse lentamente detrás de él. Pablo se giró de golpe y la detuvo con el pie antes de que el pestillo encajara. No quería quedarse encerrado. Buscó a tientas el interruptor de la luz en la pared junto al marco. Sus dedos rozaron el papel tapiz, que se sentía húmedo y pegajoso, como piel enferma. Clic. Nada ocurrió. Volvió a intentarlo. Clic, clic. La electricidad en la habitación estaba muerta. Pablo maldijo por lo bajo y sacó la linterna de servicio que llevaba en el cinturón. El haz de luz blanca cortó la oscuridad, iluminando un escenario congelado en el tiempo. La habitación era amplia, mucho más grande que las otras del piso. En el centro, una cama con dosel dominaba el espacio, cubierta por sábanas blancas que habían amarillado con los años. El polvo cubría cada superficie como una nevada grisácea y silenciosa. Había un tocador antiguo con un espejo de cuerpo entero cubierto por una tela de terciopelo, y un sillón orejero situado extrañamente en una esquina, mirando hacia la pared. Pablo respiró hondo, tratando de calmar su corazón que latía desbocado contra sus costillas. «Solo limpia, Pablo. Limpia rápido y vete», se dijo a sí mismo. «Si haces un buen trabajo, tal vez ella descanse en paz». Comenzó por lo más básico. Sacó un trapo y el limpiador de muebles. Se acercó a la mesita de noche. Sobre ella descansaba un libro de oraciones encuadernado en cuero y un frasco de perfume vacío. Al pasar el trapo, el polvo se levantó en una nube asfixiante. Mientras limpiaba, notó algo inquietante. No había polvo debajo del frasco de perfume, como si alguien lo hubiera movido recientemente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Trató de ignorarlo y continuó su labor. Se movió hacia el escritorio de madera maciza. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido dentro de la habitación que no había provocado él mismo. Screech, screech. Sonaba como uñas largas rascando tela. El sonido provenía de la cama. Pablo congeló sus movimientos. Dirigió el haz de la linterna hacia el centro de la habitación. Las sábanas estaban inmóviles. El polvo flotaba tranquilamente en el rayo de luz. «¿Señora Rose?», preguntó, sintiéndose ridículo y aterrorizado al mismo tiempo. «Vengo a limpiar, como usted pidió. No quiero molestar». El misterio de la habitación 33. La aterradora noche en que el pasado regresó para atormentar a los vivos
y la llave oxidada, que despertó una maldición olvidada en los pasillos del hotel, parte 3. El señor Miller cruzó el umbral de la habitación 33 con la determinación de un hombre que ha enterrado demasiados cadáveres, literales y metafóricos, como para permitir que el miedo lo paralice ahora. La puerta de madera maciza se cerró detrás de él con un golpe seco y definitivo, un sonido que resonó como la tapa de un ataúd cayendo sobre la tierra húmeda. El cerrojo, oxidado y viejo, giró solo, sellando la salida con un chasquido metálico que hizo eco en la oscuridad. Miller no se inmutó, no intentó abrir la puerta. Sabía con la certeza del culpable que la habitación no lo dejaría salir hasta que se hubiera cobrado su deuda. Levantó su linterna táctica, cuyo haz de luz potente y frío cortó la penumbra como una espada. ¡Pablo!, bramó Miller, su voz cargada de una autoridad falsa que apenas ocultaba el temblor en sus manos. «Sé que estás aquí. Sal ahora mismo y tal vez te deje conservar tu miserable empleo». El silencio le respondió. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que observaba. El aire estaba viciado, pesado con el aroma empalagoso de las gardenias podridas, el perfume favorito de la señora Rose. Miller arrugó la nariz, sintiendo una náusea repentina. Ese olor lo transportó instantáneamente 20 años atrás, a una noche de tormenta, a un momento de furia ciega y codicia. Mientras tanto, debajo de la cama, en un espacio que parecía desafiar las leyes de la física, Pablo se aferraba a la realidad con las uñas. La oscuridad allí abajo no era simplemente falta de luz, era una sustancia viscosa y fría que se pegaba a su piel. Había logrado resistirse a ser arrastrado completamente hacia el abismo que se había abierto en el suelo, clavando sus botas de trabajo en las tablas sueltas del parqué. En su mano derecha, apretaba con fuerza la pequeña llave dorada que había encontrado junto al anillo manchado de sangre. Su corazón latía tan fuerte contra el suelo de madera que temía que el gerente pudiera escucharlo desde arriba. Desde su posición, solo podía ver los zapatos de cuero italiano del señor Miller, brillantes y caros, moviéndose nerviosamente cerca de la entrada. Pablo sabía que no podía quedarse allí para siempre. La presencia oscura que tiraba de sus piernas parecía haber retrocedido momentáneamente ante la llegada de Miller, como si la habitación quisiera concentrar toda su maldad en el recién llegado. Aprovechando esa pausa, Pablo giró la cabeza y vio algo incrustado en la parte inferior del somier de la cama, justo encima de su cara. Era una pequeña caja de madera de caoba, apenas visible entre el polvo y las telarañas, asegurada con correas de cuero podrido a las tablas del somier. Tenía una cerradura diminuta y dorada, la llave en su mano, la cerradura en la caja. Con manos temblorosas, Pablo acercó la llave. Clic. Encajó perfectamente. Giró la llave y la tapa de la caja se abrió, liberando un pequeño papel doblado y un objeto metálico pesado. Pablo tomó los objetos y los guardó en el bolsillo de su delantal. No sabía qué eran, pero su instinto le gritaba que eran su única salvación. Arriba, Miller avanzaba hacia el centro de la habitación. ¿Crees que puedes esconderte?, gritó Miller, apuntando con el arma hacia las sombras del armario. Conozco cada rincón de este hotel. Yo lo construí. O al menos, construí su reputación sobre las cenizas de gente como ella. De repente, la habitación respondió. El espejo del tocador, cubierto de polvo, estalló. Los fragmentos de vidrio volaron por la habitación como metralla, pero ninguno tocó a Miller. En su lugar, los trozos de espejo quedaron suspendidos en el aire, girando lentamente, reflejando fragmentos de una escena grotesca. Una mano levantada, una boca abierta gritando, unos ojos llenos de terror. Parte 4. El clic del encendedor fue el sonido más fuerte que Pablo había escuchado en su vida, un chasquido metálico que rompió la barrera entre la vida y la muerte. El mundo se volvió blanco. No hubo dolor al principio, solo una presión inmensa,
como si una mano gigante lo hubiera golpeado en el pecho, lanzándolo hacia atrás. La explosión no fue el estallido cinematográfico que destruye edificios enteros en un segundo. Fue una exhalación furiosa de la habitación, una ola de calor comprimido que consumió el oxígeno en un parpadeo voraz. El gas acumulado se encendió con un rugido que sonó como el bramido de una bestia despertando en las entrañas del infierno. Pablo sintió que sus pies se separaban del suelo. Voló hacia atrás, atravesando el marco de la puerta que había sido arrancado de cuajo por la fuerza de la deflagración. Su espalda impactó contra la pared del pasillo opuesto con un golpe seco que le sacó todo el aire de los pulmones. Cayó al suelo aturdido, con los oídos zumbando con un pitido agudo y constante que ahogaba cualquier otro sonido. Todo daba vueltas. El pasillo, antes sumido en la penumbra, ahora estaba iluminado por un resplandor anaranjado y violento que provenía de la boca abierta de la habitación 33. Pablo tosió, escupiendo una flema negra. Se tocó la cara. Sus cejas estaban chamuscadas y sentía la piel tirante y ardiente, como si hubiera estado expuesto al sol del desierto durante días, pero estaba vivo. Se palpó el bolsillo del delantal frenéticamente. La grabadora, el papel, seguían ahí. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas eran de gelatina. Se arrastró sobre los codos, alejándose del calor insoportable que emanaba del cuarto. Fue entonces cuando el zumbido en sus oídos disminuyó lo suficiente para dejar entrar los sonidos de la realidad. Y lo que escuchó fue peor que la explosión. Eran gritos, gritos inhumanos, desgarradores, que no parecían provenir de una garganta humana, sino de un alma siendo desmenuzada. Provenían de dentro de la habitación 33. Pablo, movido por un horror morboso que no podía controlar, giró la cabeza hacia el incendio. La habitación 33 era un horno. Las llamas no eran normales, tenían vetas de color verde y violeta, danzando con una alegría malévola. Y en medio de ese infierno, de pie, estaba el señor Miller. Pero Miller no estaba ardiendo como lo haría un hombre normal. Estaba atrapado. Sus pies parecían fundidos con el suelo de madera que se consumía. Intentaba caminar hacia la salida, extendiendo una mano carbonizada hacia el pasillo, hacia Pablo, con una expresión de súplica que deformaba lo que quedaba de su rostro. «¡Ayúdame!», gorgoteó Miller, aunque la voz sonaba líquida, como si sus pulmones estuvieran llenos de sangre hirviendo. «¡Pablo! ¡Por el amor de Dios!». Detrás de él, entre las llamas que lamían el techo, la figura de la señora Rose se alzaba impune al fuego. Su camisón floral ondeaba como si estuviera en una brisa fresca de primavera, no en medio de un incendio voraz. Su rostro ya no era una calavera aterradora. Había recuperado la apariencia que tenía antes de morir, pero sus ojos brillaban con una justicia implacable. Ella colocó sus manos sobre los hombros de Miller. No lo empujó, simplemente lo sostuvo. Lo abrazó con la ternura de una tía que consuela a un niño, pero su abrazo era un ancla que lo arrastraba hacia el centro del fuego. «No te vayas, sobrino», dijo la señora Rose, y su voz se escuchó clara y nítida por encima del rugido de las llamas. «Tenemos 20 años de conversaciones pendientes». Miller gritó una última vez cuando las llamas verdes envolvieron su cabeza. Su cuerpo se arqueó hacia atrás de forma antinatural, y luego, con un crujido espantoso, se desplomó hacia el interior de la habitación, desapareciendo bajo los escombros ardientes del techo que comenzaba a ceder. Parte 5. La herencia de las sombras. El pitido rítmico del monitor cardíaco fue lo primero que Pablo escuchó al despertar. No era el tac-tac de un bastón, ni el crepitar del fuego, sino el sonido estéril y tranquilizador de la medicina moderna. Abrió los ojos con dificultad. La luz blanca de la habitación del hospital le lastimaba las pupilas dilatadas. Sentía el cuerpo pesado, envuelto en vendas, y con un dolor sordo en el pecho al respirar. Un recuerdo persistente del humo tóxico que había inhalado.
Sentado en una silla de plástico incómoda junto a su cama estaba Ramírez, el jefe de seguridad del hotel. Parecía no haber dormido en días. Su uniforme estaba arrugado y tenía ojeras profundas bajo los ojos. Al ver a Pablo moverse, se inclinó hacia adelante. «Tranquilo, amigo», dijo Ramírez con voz suave. «Estás a salvo. Llevas 2 días inconsciente». Pablo intentó hablar, pero su garganta estaba seca como papel de lija. Ramírez le acercó un vaso de agua con una pajita. Pablo bebió con avidez. «¿El hotel?», logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro rasposo. «Cerrado», respondió Ramírez, recostándose. «La policía tiene el lugar precintado. Los bomberos controlaron el fuego antes de que se extendiera más allá del 3er piso, pero la habitación 33, bueno, esa habitación quedó reducida a cenizas. Y Miller también». Pablo cerró los ojos, recordando la imagen del gerente siendo arrastrado hacia el infierno por la anciana. No sentía pena, solo un vacío extraño. «Tengo algo para ti», dijo Ramírez, sacando de su chaqueta una bolsa de evidencia plástica. Dentro estaba la grabadora plateada y chamuscada que Pablo había rescatado. «La policía ya escuchó la cinta, y también leyeron el testamento que tenías en el bolsillo. Eres un héroe, Pablo, o un loco con mucha suerte». Esa misma tarde, 2 detectives entraron en la habitación. Eran hombres serios, de trajes oscuros. Conectaron la grabadora a un altavoz portátil. Pablo no quería escuchar, pero sabía que era necesario para cerrar el ciclo. Clic. La cinta giró con un siseo de estática, y luego, la voz joven y arrogante de Arthur Miller llenó la habitación del hospital, tan clara como si estuviera allí mismo. «Firma los papeles, tía Elena. Deja de ser obstinada. El hotel necesita renovarse. Necesitamos capital». «Jamás. Este hotel es para los necesitados, Arthur, no para tus casinos y tus vicios. Lárgate de aquí». Luego, sonidos de lucha, un golpe sordo, el sonido de tela rasgándose, y finalmente, el silencio prolongado, seguido por la respiración agitada de un asesino, dándose cuenta de lo que había hecho. Los detectives apagaron la grabadora. El silencio en la habitación del hospital era denso. «Caso cerrado», dijo uno de los detectives mirando a Pablo con respeto. «Se ha dictaminado homicidio en el caso de la señora Rose, reabierto póstumamente, y la muerte de Miller ha sido clasificada como accidente durante un incendio provocado por él mismo, según los peritos. Nadie te va a acusar de nada, hijo. De hecho, el abogado de la señora Rose quiere verte en cuanto te den el alta». Pasaron 3 semanas antes de que Pablo pudiera caminar sin ayuda. Sus quemaduras estaban sanando, dejando cicatrices que él consideraba medallas de una guerra invisible. El día que salió del hospital, no tenía a dónde ir. Su apartamento de alquiler se pagaba con el sueldo que ya no tenía. Pero el abogado, el señor Alarcón, un hombre anciano y meticuloso que había servido a la familia Rose durante décadas, le había enviado un coche. El despacho del abogado olía a caoba y libros viejos, un aroma que le recordó inquietantemente al hotel, pero sin la malicia. El señor Alarcón lo recibió con un apretón de manos firme. La anciana se había esfumado. No hubo sonido de pasos alejándose, ni el chirrido de una puerta cerrándose. Simplemente, ya no estaba allí. Solo quedaba el leve aroma a flores marchitas y humedad, un olor dulzón y nauseabundo que flotaba en el aire. Pablo se frotó los ojos, convencido de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Debe haber entrado en alguna habitación cercana, pensó, tratando de racionalizar lo imposible. Tomó la llave con desconfianza. El metal estaba helado, dolorosamente frío al tacto, como si hubiera estado enterrado en la nieve. Con la llave en el bolsillo y el corazón latiendo con fuerza, decidió bajar a la oficina del gerente. Necesitaba reportar esto. Tal vez la anciana sufría de demencia y estaba vagando por el hotel. No podía dejarla sola. Bajó por el ascensor de servicio. El descenso se sintió eterno. Al llegar a la planta baja, la atmósfera era diferente.
El zumbido de la oficina y el tic-tac rítmico del reloj de pared le devolvieron un poco de la realidad que sentía haber perdido arriba. El gerente, el señor Miller, estaba sentado detrás de su gran escritorio de caoba. Era un hombre de unos 60 años, de traje gris impecable y rostro serio, siempre inmerso en libros de contabilidad y papeles. Al ver entrar a Pablo, levantó la vista por encima de sus gafas. «Pablo, ¿qué haces aquí abajo? Deberías estar terminando el tercer piso», dijo el señor Miller. Su tono era autoritario, pero no hostil. Pablo se acercó al escritorio tratando de parecer casual, aunque sus manos aún temblaban ligeramente. Se limpió las manos en el delantal antes de hablar, buscando las palabras adecuadas para no parecer un loco. «Jefe, disculpe la molestia», comenzó Pablo gesticulando hacia el techo. «Es solo que... La anciana insiste en que limpie la 33. Me dio la llave y todo. Parecía muy preocupada por la limpieza de ese cuarto». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. El rasgueo de la pluma del señor Miller sobre el papel se detuvo abruptamente. El gerente se quedó congelado, con la pluma suspendida en el aire. El color de su rostro, habitualmente rubicundo, drenó rápidamente hasta dejarlo pálido como la ceniza. Lentamente, el señor Miller dejó la pluma sobre el escritorio y se quitó las gafas. Sus ojos azules, generalmente agudos y calculadores, ahora reflejaban un miedo genuino, profundo y primitivo. Miró a Pablo con una intensidad que hizo que el conserje diera un paso atrás. «¿Qué dijiste?», preguntó el gerente, su voz apenas un hilo ronco. «La anciana, señor», repitió Pablo sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Una señora mayor, con bastón y un camisón de flores. Me pidió que limpiara la habitación 33. Dijo que nadie debía saber que ella estuvo allí. El señor Miller se puso de pie bruscamente, derribando su silla en el proceso. El estruendo resonó en la pequeña oficina. Se apoyó en el escritorio con ambas manos, acercándose a Pablo como si quisiera inspeccionarlo en busca de algún engaño. «Imposible», dijo el gerente, y su voz tenía ahora un eco extraño, grave y solemne. «Pablo, escúchame bien. No hay ninguna anciana en este hotel». «Pero yo la vi, señor. Estaba ahí arriba. Me habló», insistió Pablo. «¡No la viste!», gritó el señor Miller, perdiendo la compostura. «Es imposible porque la señora Rose murió hace 20 años. Murió en esa misma habitación, en la 33. Un trueno lejano retumbó fuera del hotel, coincidiendo con la revelación, aunque el cielo había estado despejado minutos antes. Pablo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Muerta?», balbuceó Pablo. «Esa puerta nunca se abre», continuó el gerente, bajando la voz a un tono confidencial y aterrado. «La sellamos después del accidente. Nadie tiene la llave. La única llave se perdió el día que sacaron su cuerpo». El silencio fue su única respuesta, pero la atmósfera se volvió más pesada. La temperatura bajó drásticamente. Pablo podía ver el vapor de su aliento condensándose en el aire. Sus dedos estaban entumecidos por el frío antinatural. Decidió que no limpiaría a fondo. Haría una limpieza superficial y saldría corriendo. Se dirigió al baño. La puerta estaba entreabierta. La empujó con el codo. Los azulejos eran blancos y negros, dispuestos en un patrón de tablero de ajedrez. El espejo del lavabo estaba sucio, cubierto de manchas oscuras. Pablo roció limpiacristales y comenzó a frotar vigorosamente, ansioso por ver su propio reflejo y sentirse acompañado, aunque fuera por sí mismo. A medida que limpiaba la suciedad, su rostro fue apareciendo en el cristal. Sus ojos oscuros reflejaban puro pánico. Pero algo no estaba bien. En el espejo, detrás de su reflejo, la puerta del baño estaba cerrada. Pablo se giró rápidamente. La puerta física estaba abierta, tal como él la había dejado. Volvió a mirar al espejo. En el reflejo, la puerta estaba cerrada. Y no solo eso. En el espejo, la bañera que estaba a su espalda estaba llena de agua negra.
Pablo sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al lavabo para no caer. ¿Qué clase de brujería es esta?, pensó, invocando a todos los santos que conocía. No quería volver a mirar el espejo, pero una fuerza mórbida lo obligó a levantar la vista. Su reflejo ya no era él. La figura en el espejo llevaba su uniforme, sí, pero su rostro estaba deformado en una mueca de dolor indescriptible, con la boca abierta en un grito silencioso y los ojos completamente blancos, sin pupilas. Y detrás de ese falso Pablo, en la oscuridad del reflejo, una figura pequeña y encorvada se acercaba lentamente, apoyándose en un bastón. Pablo soltó el trapo y salió trastabillando del baño, chocando contra el marco de la puerta. Cayó al suelo de la habitación principal, levantando una nube de polvo. Jadeaba, buscando aire, gateando hacia la salida. Necesitaba salir. El dinero, el trabajo, el gerente, nada importaba ya. Solo quería sobrevivir. Se puso de pie y corrió hacia la puerta del pasillo. Agarró el pomo y giró. Estaba cerrado. ¡No! ¡No, por favor!, gritó, golpeando la madera con los puños. ¡Abran! ¡Ayuda! La puerta no cedió. Ni siquiera vibró. Era como golpear una pared de piedra sólida. Pablo forcejeó con la cerradura, pero el pestillo no se movía. Buscó la llave en su bolsillo, pero sus dedos solo encontraron tela vacía. «¡La llave!», susurró horrorizado. La dejé en la cerradura por fuera. Estaba atrapado. La habitación pareció cobrar vida. Las sombras en las esquinas se alargaron, estirándose hacia él como dedos oscuros. El sillón orejero que estaba mirando hacia la pared comenzó a girar lentamente, con un chirrido de resortes oxidados que le heló la sangre. ¡Criiic! El sillón terminó de girar. Estaba vacío. Pero el cojín del asiento estaba hundido, como si alguien invisible estuviera sentado allí, observándolo. Y entonces, la voz volvió. No era un susurro en su oído esta vez. Venía de todas partes, rebotando en las paredes, emanando del suelo, cayendo del techo. «¿No has terminado de limpiar?», dijo la voz de la anciana, pero ahora sonaba enojada, gutural, mezclada con el sonido de muchas otras voces que lloraban y gemían. «La mancha, limpia la mancha». Pablo miró al suelo frenéticamente con su linterna. En el centro de la alfombra, justo a los pies de la cama, una mancha oscura comenzó a extenderse. No era humedad, era un líquido espeso y carmesí que brotaba desde abajo, como si el suelo estuviera sangrando. La sangre comenzó a burbujear. El olor a hierro y podredumbre se hizo insoportable, provocándole arcadas. Pablo retrocedió hasta que su espalda chocó contra el armario. «¡Lo haré! ¡Lo limpiaré!», gritó desesperado, buscando en su carrito cualquier cosa que pudiera detener aquello. «Solo déjeme salir después, se lo suplico». Miller retrocedió. Su respiración se aceleró. «¡Basta!», gritó, disparando su arma contra los fragmentos flotantes. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala atravesó el aire y se incrustó en la pared, pero los espejos no cayeron. En cambio, comenzaron a zumbar. Un sonido vibrante que taladraba los oídos. «¡Asesino!», susurró una voz. No venía de los espejos ni de la cama. Venía de la garganta del propio Miller. El gerente se llevó la mano al cuello, horrorizado. Sus propias cuerdas vocales estaban siendo manipuladas. «¡Ladrón!», continuó su propia voz forzada y ajena. «Me quitaste todo por dinero». Miller cayó de rodillas, soltando la linterna, que rodó por el suelo iluminando de manera intermitente la parte baja de la cama. La luz reveló el rostro de Pablo, pálido y sudoroso, mirándolo desde su escondite. Miller vio al conserje. La sorpresa se transformó rápidamente en ira. Necesitaba un chivo expiatorio, alguien real a quien culpar, alguien a quien matar para silenciar la locura que lo rodeaba. «¡Tú!», gruñó Miller, recuperando el control de su cuerpo. Se lanzó hacia la cama, agarrando el tobillo de Pablo y arrastrándolo hacia afuera con una fuerza bruta nacida de la desesperación.
Pablo gritó, tratando de patear, pero Miller era un hombre grande y la adrenalina lo había vuelto peligroso. Lo sacó de debajo de la cama y lo lanzó contra el escritorio. Pablo se golpeó la espalda fuertemente. El dolor le robó el aliento por un segundo. Miller se levantó, apuntándole con la pistola directamente a la cabeza. ¿Qué viste?, siseó Miller, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué te mostró ella? Lo vi todo, jadeó Pablo, levantando las manos en señal de rendición, aunque su mano derecha apretaba el objeto que había sacado de la caja. Vi cómo la mató. Vi cómo la asfixió con la almohada mientras ella le suplicaba por su vida. Usted era su sobrino. Ella confiaba en usted. La cara de Miller se contrajo en una mueca de odio puro. Ella era una vieja avara. Iba a dejar el hotel a la caridad. ¡A la caridad! Después de todo lo que yo trabajé. Miller se rió, una risa seca y sin humor. Pero nadie te creerá. Eres solo el conserje, un pobre diablo que entró a robar y tuvo un accidente. Tengo pruebas, dijo Pablo, su voz ganando fuerza. Sacó el objeto de su bolsillo. Era una grabadora de voz antigua, pequeña y plateada, de las que usaban los periodistas en los años 80. Y junto a ella, el papel. Un testamento hológrafo, escrito a mano. Los ojos de Miller se abrieron de par en par. Reconoció la grabadora. «Esa maldita grabadora», susurró Miller. «La busqué durante años. Ella siempre grababa sus diarios. Pensé que la había destruido». «Ella sabía que usted venía esa noche», dijo Pablo, entendiendo de golpe la historia. «Ella lo grabó todo». Miller quitó el seguro del arma. El cañón negro miraba fijamente entre los ojos de Pablo. «Dame eso. Ahora. O te juro por Dios que pintaré estas paredes con tus sesos y luego quemaré el hotel entero». Pablo dudó. Sabía que si entregaba la cinta, Miller lo mataría de todos modos. Si no la entregaba, lo mataría igual. Estaba atrapado en un juego donde la única salida era la muerte. Pero entonces, la temperatura de la habitación descendió bruscamente, llegando a un punto de congelación. La respiración de ambos hombres se volvió vapor blanco. La linterna en el suelo parpadeó y se apagó, sumiéndolos en una oscuridad casi total, solo rota por un resplandor fantasmal que comenzó a emanar de la cama. Las sábanas de la cama se levantaron solas, formando una figura erguida. El polvo del aire se arremolinó, condensándose, tomando forma. La puerta de la habitación, que yacía en el suelo del pasillo humeante, fue arrastrada hacia adentro por una corriente de aire invisible y se cerró de golpe contra el marco destrozado, sellando el horno. Pablo se quedó solo en el pasillo. El sistema de rociadores del hotel finalmente cobró vida. El agua comenzó a caer del techo, fría y sucia, mezclándose con el hollín y la sangre seca que cubría a Pablo. Las alarmas de incendio empezaron a aullar, un sonido estridente y mecánico que rompió el trance en el que estaba sumido. «Tengo que salir, balbuceó, forzándose a ponerse de pie. Se apoyó en la pared, dejando una mancha de mano negra en el papel tapiz elegante. Cada paso era una agonía. Le dolían las costillas, probablemente rotas por el impacto contra la pared. El humo comenzaba a bajar, una capa densa y asfixiante que reptaba por el techo como una serpiente gris. Caminó hacia las escaleras de emergencia, tambaleándose como un borracho. El hotel parecía estar retorciéndose. Las paredes vibraban. Los cuadros de paisajes antiguos colgados en el pasillo se caían uno a uno a medida que él pasaba, estrellándose contra el suelo. Al llegar a la puerta de las escaleras, miró hacia atrás. Al final del pasillo, frente a la puerta carbonizada de la habitación 33, vio una sombra. Era pequeña y se apoyaba en un bastón. La señora Rose estaba allí, fuera del fuego, observándolo. Ella inclinó la cabeza levemente, un gesto de despedida y agradecimiento. Luego, señaló con su bastón hacia las escaleras. «Vete», parecía decir el gesto. «Tu deuda está pagada».
Pablo asintió, con lágrimas limpiando surcos en la suciedad de su cara, y empujó la puerta de emergencia. El hueco de la escalera era un caos de ecos. Gente gritando en los pisos inferiores, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Pablo bajó los escalones de dos en dos, agarrándose de la barandilla fría. En el segundo piso, vio a una pareja de huéspedes salir de su habitación en ropa interior, con los ojos desorbitados por el pánico. ¡Fuego! ¡Arriba!, les gritó Pablo señalando el techo. ¡Corran! No necesitó decírselo 2 veces. El pánico es contagioso. La pareja corrió delante de él. Al llegar al vestíbulo principal, la escena era apocalíptica. El humo había descendido por el hueco del ascensor y llenaba el lobby de una neblina azulada. El personal de recepción corría de un lado a otro, gritando órdenes contradictorias. Los huéspedes se agolpaban en la entrada giratoria, empujándose unos a otros en su desesperación por salir a la noche. Pablo se detuvo un momento cerca de la fuente decorativa del centro del lobby. Se sentía desconectado de todo ese frenesí humano. Él venía de un lugar donde el miedo era mucho más profundo y antiguo. Vio al jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Ramírez, tratando de organizar la evacuación. Ramírez vio a Pablo cubierto de hollín, sangre y agua, y corrió hacia él. ¡Pablo! ¡Dios santo! ¿Estabas en el 3er piso?, gritó Ramírez agarrándolo por los hombros. ¿Qué pasó? Los sensores dicen que la explosión vino de la 33, pero esa habitación no tiene gas. Pablo miró a Ramírez a los ojos. Quiso explicarle, quiso decirle que el gas no era lo único que se había acumulado en esa habitación durante 2 décadas, pero le faltaban las fuerzas. Miller, susurró Pablo, sacando la grabadora del bolsillo con una mano temblorosa. El señor Miller está ahí arriba. Él provocó todo. Ramírez miró la grabadora antigua y luego la cara de Pablo. Hubo un momento de confusión, pero el instinto policial del exoficial de seguridad se activó al ver la seriedad en los ojos del conserje. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Ramírez. Está pagando su cuenta, respondió Pablo con voz ronca. Ya no bajará. Siéntese, señor Pablo, dijo el abogado ajustándose las gafas. Tenemos mucho de qué hablar. La voluntad de la señora Elena Rose ha sido validada gracias a la evidencia que usted rescató del fuego. El Hotel San Cristóbal pasará a ser propiedad de la Fundación de Huérfanos de la ciudad, tal como ella deseaba. Se convertirá en un hogar de acogida y escuela. Pablo sonrió, sintiendo una calidez en el pecho. La anciana había logrado su propósito. Me alegro mucho, señor, dijo Pablo humildemente. Ella podrá descansar en paz. Hay algo más, interrumpió el abogado, sacando un sobre grueso de su escritorio. En el testamento hológrafo había una cláusula final, una cláusula que solo se activaría si alguien descubría la verdad sobre su muerte. El abogado leyó en voz alta. A aquella alma valiente que limpie mi nombre y saque a la luz la oscuridad que mi sobrino trajo a mi hogar, le dejo el contenido de mi caja de seguridad personal en el Banco Central, número 33. Él sabrá qué hacer con la llave. Pablo sintió un vuelco en el corazón. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón nuevo, donde guardaba la pequeña llave dorada que había encontrado bajo la cama, junto al anillo. La sacó y la puso sobre el escritorio. ¿Es esta?, preguntó. El abogado asintió solemnemente. Esa es. 1 hora después, Pablo estaba en la bóveda subterránea del Banco Central. El ambiente era frío y metálico. El gerente del banco lo dejó solo frente a la pared de cajas de seguridad. Pablo buscó el número 33. Sus manos temblaban, no de miedo esta vez, sino de una anticipación nerviosa. Introdujo la pequeña llave dorada. Giró suavemente, sin chirridos, sin resistencia. El mecanismo se abrió con un clic satisfactorio. Pablo extrajo la caja metálica larga y estrecha. Se sentó en una mesa cercana y levantó la tapa. Dentro no había dinero en efectivo. Había lingotes.
10 lingotes de oro puro, brillantes y pesados, descansaban sobre un lecho de terciopelo azul. Junto a ellos, una escritura de propiedad y una carta manuscrita. Pablo tomó la carta. Reconoció la letra temblorosa de la señora Rose. Querido amigo, si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido a la ira de mi sobrino y has tenido la compasión de escuchar a una vieja fantasma. El oro es para ti. Úsalo para vivir bien, para que nunca tengas que inclinar la cabeza ante nadie. Pero la escritura es de la casa del jardinero, en los terrenos del hotel. Es tuya. Siempre quise que alguien con un corazón bueno cuidara de mi jardín. Espero que aceptes ser el guardián de mi nuevo hogar para los niños. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Pablo, cayendo sobre el papel. Toda su vida había sido invisible, un limpiador, alguien que arreglaba lo que otros rompían. Y ahora, desde el más allá, alguien lo había visto de verdad. 6 meses después. El antiguo Hotel San Cristóbal ya no parecía un mausoleo. Las pesadas cortinas de terciopelo habían sido retiradas, dejando entrar la luz del sol que bañaba el vestíbulo. Se escuchaban risas de niños corriendo por los pasillos donde antes solo había ecos de pasos fantasmales. El olor a humedad y podredumbre había sido reemplazado por el aroma a cera de pisos, comida casera y flores frescas. Pablo caminaba por el jardín trasero, podando los rosales con cuidado. Llevaba ropa de trabajo, pero ahora era ropa de calidad, y su rostro estaba relajado, sin la tensión del miedo o la pobreza. Era el administrador de la propiedad y vivía en la preciosa casa de campo al final del terreno. Se detuvo un momento y miró hacia el edificio principal. Su mirada se dirigió automáticamente al tercer piso. La ventana de la habitación 33 ya no existía. Durante la remodelación, habían decidido unir esa habitación con la contigua para crear una gran biblioteca para los niños. Grandes ventanales de cristal transparente dejaban ver estanterías llenas de libros coloridos. Pablo sonrió. No había sombras allí arriba. Pablo sintió un peso inmenso en el bolsillo de su delantal. El frío del metal parecía traspasar la tela y quemarle la piel de la pierna. Con movimientos lentos, como si estuviera bajo el agua, metió la mano en el bolsillo. Sus dedos rozaron el metal oxidado y sintió una descarga eléctrica recorrer su brazo. Sacó la llave, la colocó sobre el escritorio del gerente. La luz de la lámpara de escritorio se reflejó en el metal carcomido, iluminando el número 33, grabado en la superficie. El gerente miró la llave con horror, retrocediendo hasta chocar contra la pared detrás de él. Se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. «Dios mío», susurró el señor Miller. «Es esa. Es la llave de ella». Pablo miró la llave y luego al gerente. Una comprensión lenta y terrorífica comenzó a asentarse en su mente. No había sido una huésped extraviada. No había sido una broma. Había hablado con un espíritu, y ese espíritu le había dado una orden directa. Y en la cultura de Pablo, las órdenes de los muertos no se ignoran, no sin pagar un precio. Ella dijo que quería la habitación limpia. Dijo Pablo, su voz temblando incontrolablemente. Dijo que nadie debía saber que estuvo allí. «Pablo, no vayas», advirtió el gerente, negando con la cabeza frenéticamente. «No subas ahí. Renuncia si quieres, vete a casa, pero no entres en esa habitación. Dicen que lo que habita allí no es solo el fantasma de la anciana. Hay algo más, algo que se alimentó de su dolor». Pero Pablo sentía una atracción inexplicable. No era valentía, era una coerción sobrenatural. Sentía que si no cumplía la petición, la anciana volvería. Y la próxima vez, tal vez no sería tan amable. Tomó la llave del escritorio. Su mano no le obedecía del todo. Actuaba por una voluntad ajena. «Tengo que hacerlo, jefe», dijo Pablo con la mirada perdida. «Si no lo hago, ella vendrá por mí. Lo vi en sus ojos». Sin esperar respuesta, Pablo dio media vuelta y salió de la oficina. El gerente no intentó detenerlo. Estaba paralizado por el miedo.
rezando en voz baja una oración que no había recordado en años. El viaje de regreso al tercer piso fue una pesadilla lúcida. El ascensor gemía y crujía como si estuviera sufriendo. Las luces del pasillo, que antes parpadeaban, ahora estaban casi completamente apagadas, dejando el corredor sumido en una penumbra grisácea. El aire era tan frío que Pablo podía ver su propio aliento condensarse frente a él. Caminó hacia la habitación 33. Cada paso era una lucha contra su propio instinto de supervivencia. El carrito de limpieza se había quedado donde lo dejó, pero las botellas de productos químicos parecían vibrar suavemente, chocando entre sí con un tintineo nervioso. Llegó frente a la puerta. La madera era oscura, mucho más vieja que la de las otras puertas del pasillo. Estaba cubierta de una capa de polvo grueso y telarañas que parecían formar patrones extraños, casi como rostros gritando en silencio. No había pomo moderno, solo una cerradura antigua de hierro negro. Pablo levantó la mano. Sostenía la llave oxidada frente a la cerradura. Su mano temblaba violentamente, haciendo que la llave bailara en el aire, rozando el metal de la puerta con pequeños clic, 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 que sonaban como dientes castañando. «Tengo la llave», pensó, y luego, sin darse cuenta, lo dijo en voz alta, su voz quebrada por el terror puro. «Tengo la llave. ¿Qué habrá adentro?» El silencio del pasillo se intensificó, como si el hotel estuviera conteniendo la respiración, esperando a que girara el mecanismo. Pablo acercó la punta de la llave a la ranura de la cerradura. El metal tocó el agujero negro y profundo. En ese preciso instante, justo cuando el metal invadió la cerradura, un sonido provino desde el interior de la habitación. No fue un grito, ni un golpe. Fue el sonido inconfundible de alguien respirando justo al otro lado de la madera. Una respiración ronca, húmeda y dificultosa. Se lanzó al suelo, arrodillándose sobre la alfombra mugrienta. Tomó un puñado de toallas blancas de su carrito y comenzó a frotar la mancha de sangre que no paraba de crecer. Frotaba con furia, llorando, rezando el Ave María en voz alta, mezclando las palabras latinas con súplicas incoherentes. «Dios te salve María, llena eres de gracia». Frotó hasta que sus nudillos se pusieron blancos, hasta que las toallas se empaparon de rojo. Pero la sangre no desaparecía. Al contrario, manchaba sus manos, sus brazos, su inmaculado delantal blanco. Sentía el líquido caliente y viscoso, repugnantemente real. De repente, la linterna que había dejado en el suelo parpadeó y se apagó. La oscuridad total lo envolvió de nuevo. Pablo se quedó inmóvil en el suelo, con las manos sumergidas en la mancha húmeda. El silencio regresó, pero era un silencio engañoso, cargado de electricidad estática. Podía escuchar su propia respiración entrecortada y el sonido de algo goteando rítmicamente. Glic, glic, glic. Y luego, un nuevo sonido. Un sonido que conocía bien. Tac, tac, tac. El bastón. Estaba dentro de la habitación con él. Y se acercaba. Pablo cerró los ojos con fuerza, negándose a ver lo que la oscuridad ocultaba. Sintió una presencia justo delante de él. Un aliento gélido, con olor a tierra de cementerio, le golpeó la cara. «Abre los ojos, Pablo», susurró la voz, esta vez con una dulzura macabra. «Quiero que veas lo que realmente pasó aquí». Contra su voluntad, como si unos dedos invisibles le forzaran los párpados, Pablo abrió los ojos. La habitación ya no estaba oscura, pero tampoco estaba iluminada por la luz eléctrica. Un resplandor espectral, de un tono verdoso y enfermizo, emanaba de las paredes mismas. Y la habitación había cambiado. Ya no estaba llena de polvo. Los muebles lucían nuevos. Había flores frescas en los jarrones. Era la habitación 33 de hace 20 años. Y en la cama no había sábanas vacías. Había una mujer joven, hermosa pero aterrorizada, atada a los postes de la cama con cuerdas de seda. Y de pie junto a ella, sosteniendo una almohada, había un hombre.
Pablo ahogó un grito cuando el hombre se giró parcialmente. Llevaba un traje gris impecable. Era más joven, su cabello no era gris, sino rubio oscuro, pero el perfil era inconfundible. Era el señor Miller, el gerente. La escena frente a los ojos de Pablo era una memoria, un eco de violencia atrapado en las paredes del hotel. Vio cómo el Miller del pasado levantaba la almohada. Vio a la mujer luchar. Vio, con un horror que le paralizó el alma, cómo la vida se extinguía en esa habitación mientras el hombre presionaba la almohada sobre su rostro. Pero la visión no terminó ahí. Cuando la mujer dejó de moverse en la visión, el espíritu de la anciana, la proyección de su alma atormentada y envejecida por el dolor en el más allá, apareció en una esquina de la habitación espectral, señalando a Pablo. «Él me mató», dijo la anciana, y su voz hizo vibrar los cimientos del hotel. «Él me robó mi vida y mi juventud. Y tú trabajas para él. La realidad del pasado se desvaneció y la oscuridad volvió. Pero esta vez, Pablo no estaba solo. Sintió manos frías, docenas de ellas, agarrando sus tobillos, sus muñecas, su cuello. Eran las sombras, alimentadas por la rabia de la señora Rose. «Tú limpias su suciedad», acusó la voz. «Tú limpias sus pecados. Ahora, límpiame a mí». Pablo sintió que era arrastrado hacia atrás, hacia la oscuridad debajo de la cama. Sus uñas arañaron el parqué, rompiéndose, tratando de aferrarse a algo, a cualquier cosa. «No, yo no sabía, juro que no sabía», gritó Pablo. Fue arrastrado con una fuerza inhumana. Su cuerpo se deslizó por el suelo hacia la negrura insondable bajo el somier. Justo antes de ser engullido por las sombras, vio algo brillar en el suelo, donde había estado la mancha de sangre. Detrás de Miller, una figura se materializó. No era la anciana frágil que Pablo había visto en el pasillo. Esta figura era aterradora. Su rostro era una calavera cubierta de piel apergaminada. Sus ojos ardían con un fuego violeta, y su boca estaba abierta en un grito eterno de agonía. Llevaba el mismo camisón de flores, pero ahora estaba empapado en sangre negra. Pablo miró por encima del hombro de Miller, sus ojos fijos en el espectro. «Detrás de usted», susurró Pablo. Miller sonrió con incredulidad. «No voy a caer en ese truco barato, Pablo. Dame la cinta». «¡No!», gritó la voz espectral, tan fuerte que los cristales de las ventanas, que habían estado intactos hasta ahora, estallaron hacia adentro, llenando la habitación de viento y lluvia. Miller se giró, sorprendido por la explosión de sonido. La señora Rose estaba allí, flotando a centímetros del suelo. Levantó su bastón, que ahora parecía hecho de hueso y sombras, y golpeó el suelo con fuerza. ¡Crack! El suelo debajo de los pies de Miller se agrietó. El gerente perdió el equilibrio, disparando su arma por reflejo. ¡Bang! La bala pasó silbando junto a la oreja de Pablo, quemándole la piel, e impactó contra una tubería de gas vieja que sobresalía de la pared donde el papel tapiz se había desprendido. Un silbido agudo comenzó a llenar la habitación. Gas. Miller se recuperó rápidamente, ignorando al fantasma, centrándose en su objetivo tangible. Se volvió hacia Pablo con una mirada de locura homicida. «¡Muere de una vez!», gritó, levantando el arma para el tiro de gracia. Pablo, impulsado por el instinto de supervivencia, se lanzó hacia un lado rodando por el suelo lleno de cristales. La señora Rose extendió una mano esquelética hacia Miller. Las sombras de la habitación cobraron vida, convirtiéndose en lianas negras que brotaron de las esquinas, envolviendo las piernas del gerente. «¡Suéltame!», gritó Miller disparando al suelo, a las sombras, a la nada. Pero las sombras eran fuertes. Lo arrastraron hacia atrás, lejos de Pablo, acercándolo a la cama maldita. «¡Nadie sale de la 33!», retumbó la voz de la anciana, mientras las luces del pasillo exterior comenzaban a estallar una por una, acercando la oscuridad total hacia la habitación. Pablo, sangrando por los cortes de los cristales, se arrastró hacia la puerta abierta.
El gas llenaba sus pulmones, mareándolo. Sabía que tenía segundos antes de desmayarse o de que una chispa volara. Miró hacia atrás una última vez. Miller estaba siendo levantado en el aire por las sombras, su cuerpo contorsionándose en ángulos antinaturales, sus gritos ahogados por la risa cacofónica de la habitación. Pero entonces, la puerta del pasillo se cerró de golpe frente a la cara de Pablo. Estaba encerrado de nuevo, y esta vez el gas estaba llenando la habitación, y el asesino, aunque atrapado, todavía tenía el arma. La voz de Miller, rota y desesperada, gritó desde la oscuridad cerca de la cama. «Si yo muero, tú te vienes conmigo al infierno, Pablo». Se escuchó el sonido del percutor del arma siendo amartillado de nuevo. En la oscuridad asfixiante, Pablo buscó a tientas en su bolsillo. Sus dedos rozaron un encendedor. Era fumador, aunque lo ocultaba en el trabajo. Un pensamiento suicida y brillante cruzó su mente. El gas, el encendedor, el fantasma. Si encendía la llama, todo terminaría. «¿Señora Rose?», preguntó Pablo a la oscuridad. «¿Está lista para irse?». Una mano fría se posó sobre su hombro en la oscuridad. No se sentía hostil, se sentía agradecida. «Hazlo», susurró la voz en su oído. Pablo sacó el encendedor. Miller disparó de nuevo. El fogonazo del arma iluminó la habitación por una fracción de segundo, revelando al fantasma abrazando a Miller con un abrazo mortal, y el gas acumulándose como una niebla verde en el techo. Pablo cerró los ojos y accionó el encendedor. En ese momento, las sirenas de los bomberos y la policía se escucharon acercándose, un coro de aullidos que se mezclaba con la alarma del hotel. Las luces azules y rojas comenzaron a rebotar en las paredes de cristal del vestíbulo. Pablo se soltó del agarre de Ramírez y caminó hacia la salida. Necesitaba aire puro. Necesitaba sentir el frío de la noche en su piel quemada. Salió a la calle. El aire nocturno golpeó su rostro como una bendición. La gente se aglomeraba en la acera de enfrente, mirando hacia arriba. Pablo siguió sus miradas. Desde la ventana del tercer piso, correspondiente a la habitación 33, salían lenguas de fuego. Pero no era un fuego descontrolado que amenazara con consumir todo el edificio. El fuego estaba contenido en esa única habitación, ardiendo con una intensidad furiosa, como si estuviera cauterizando una herida infectada en el cuerpo del hotel. Pablo se dejó caer en la acera, apoyando la espalda contra un poste de luz. Sus piernas finalmente se rindieron. Sacó el papel arrugado de su bolsillo, el testamento de la señora Rose. Lo desdobló con cuidado. La letra era temblorosa pero legible. Yo, Elena Rose, en pleno uso de mis facultades, dejo la propiedad total del Hotel San Cristóbal a la Fundación de Huérfanos de la ciudad, para que ningún alma vuelva a sentirse sola y desamparada entre estas paredes. Si mi muerte no es natural, que esta carta sea la condena de mi sobrino, Arthur Miller, quien solo codicia lo que no construyó. Pablo cerró los ojos, apretando el papel contra su pecho. Había terminado. La verdad saldría a la luz. Un paramédico se acercó corriendo a él, arrodillándose a su lado y poniéndole una mascarilla de oxígeno en la cara. «Señor, ¿me escucha? Respire despacio. Tiene quemaduras de segundo grado y ha inhalado mucho humo. Vamos a llevarlo al hospital». Pablo asintió débilmente, dejando que lo subieran a la camilla. Mientras lo llevaban hacia la ambulancia, miró una última vez hacia la ventana en llamas. Entre el humo y el fuego, le pareció ver una silueta en la ventana. No era Miller, era la anciana. Ella levantó la mano y, muy despacio, hizo una señal de la cruz en el aire, bendiciéndolo. Luego, la figura se desvaneció en el humo y las llamas en la habitación 33 comenzaron a extinguirse por sí solas, dejando tras de sí solo oscuridad y silencio. La puerta trasera de la ambulancia se cerró, ocultando el hotel de su vista. Pablo cerró los ojos, y por primera vez en toda la noche,
El frío en sus huesos desapareció. Pero la historia no había terminado del todo. Pablo sentía el peso de la pequeña llave dorada en su otro bolsillo, la llave de la caja, la llave que había abierto la verdad. ¿Qué haría con ella? ¿Y qué pasaría con el hotel ahora que su dueño había muerto en circunstancias tan infernales? Mientras la ambulancia se alejaba, Pablo no se dio cuenta de que, en el bolsillo de su pantalón quemado, la pequeña llave dorada comenzó a brillar con una luz tenue y pulsante, como si tuviera un corazón propio. Sin embargo, mientras se giraba para recoger sus herramientas, sintió una brisa repentina. No era un viento frío y aterrador, sino una brisa cálida, cargada con el inconfundible aroma a lavanda y rosas antiguas. «Gracias, Pablo», susurró una voz en el viento. Pablo se detuvo y miró a su alrededor. No había nadie cerca. Pero al mirar hacia el banco de piedra debajo del viejo roble, vio algo. Sobre el banco vacío descansaba un bastón de madera oscura, perfectamente pulido. Pablo se acercó lentamente. No tenía miedo. Tocó el bastón. La madera estaba cálida, como si alguien la hubiera estado sosteniendo hace solo unos segundos. Miró hacia la biblioteca del tercer piso. Por un breve instante, a través del cristal, le pareció ver una silueta translúcida, una anciana con un vestido de flores, de pie junto a un grupo de niños que leían cuentos. Ella levantó la mano en un saludo silencioso y luego se disolvió en la luz del sol de la tarde. Pablo tomó el bastón. Decidió que lo guardaría en su oficina, junto a la foto de la inauguración del orfanato. «De nada, señora Rose», dijo Pablo en voz alta, devolviendo el saludo al aire. «Descanse. Yo cuido de todo ahora». El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Pablo recogió sus cosas y caminó hacia su casa, silbando una melodía alegre. El hotel tenía sus secretos, sí, y sus cicatrices. Pero ahora, gracias a un limpiador valiente y una llave oxidada, el edificio respiraba paz. Y en la entrada del recinto, el nuevo cartel brillaba bajo las últimas luces del día. Hogar Infantil Doña Elena, donde las historias tienen un final feliz. A lo lejos, el viento movió las hojas de los árboles. Y si uno prestaba suficiente atención, podía escuchar, muy levemente, el sonido de un tac-tac-tac alejándose hacia el horizonte, no como una amenaza, sino como el paso firme de alguien que finalmente se marcha a casa. Fin. Pablo se quedó paralizado, con la llave a medio introducir, sus ojos fijos en la madera podrida que lo separaba de la oscuridad. La respiración al otro lado se detuvo, y una voz, la misma voz de susurros secos, habló directamente contra la puerta, a centímetros de su cara. «Te estaba esperando». Era un anillo de compromiso con un diamante grande manchado de sangre fresca, y junto al anillo, una pequeña llave dorada, mucho más pequeña que la de la puerta principal. Pablo logró estirar la mano y agarrar la pequeña llave dorada un segundo antes de que la oscuridad lo cubriera por completo y lo arrastrara hacia un vacío frío y sin aire. El silencio volvió a la habitación 33. Fuera, en el pasillo, el ascensor sonó con un ding alegre. Las puertas se abrieron y el señor Miller salió, sosteniendo una linterna pesada y una pistola en la mano derecha. Su rostro estaba bañado en sudor. Caminó hacia la puerta de la habitación 33. Vio el carrito de limpieza abandonado. Vio la llave oxidada todavía puesta en la cerradura. «¡Maldito imbécil!», murmuró Miller quitando el seguro de su arma. «Te dije que no entraras». Miller extendió la mano hacia el pomo de la puerta. Sabía que Pablo estaba adentro. Lo que no sabía era que la habitación 33 ya no obedecía a las reglas de los vivos y que la historia estaba a punto de reescribirse con sangre. El gerente giró el pomo y empujó la puerta.